Pensando en estos días todavía un poco de este momento que nos ha tocado vivir, ¿no? Un momento cultural muy interesante, algo que no se había visto quizá en muchos años, nunca en nuestra propia vida, ¿no? Estas experiencias compartidas, a pesar de vivir en otros países, al otro lado del mundo, poder de alguna manera identificarnos. Muy interesante para nosotros regresar 2 años después y ver cómo nuestras relaciones no había cambiado mucho. Habíamos pasado por experiencias muy similares, ¿no? Para nosotros allá, muchas personas, amigos nuestros acá, había sido mucho de poco, muy poco en realidad lo que habíamos podido vivir, y eso de alguna manera nos daba la oportunidad de identificarnos. Es cierto que estamos ya en cierta normalidad, pero no sé tú, pero nosotros mismos hemos cambiado, creo. Yo siento que he cambiado mucho, y de maneras que creo que todavía vamos entendiendo. Todavía no sabemos del todo cómo hemos cambiado, cómo ha sido diferente también la experiencia de cada uno de nosotros durante este par de años. Y pensando en eso, la última vez que estaba acá, compartía lo que algunos ven y comentan sobre este momento cultural. Hablábamos de que parecía, ¿no? Algunos lo mencionan como, no tanto como resultado de la pandemia, pero más bien que el mundo interconectado en el que ya estábamos fue el que creó las condiciones en realidad para que se diera una pandemia a nivel global. Pero que sí, al mismo tiempo, la pandemia, por otro lado, pues ha abierto la puerta a nuevas realidades. Y por ejemplo, nos ha llevado de un mundo, algunas personas que he estado leyendo dicen, vivíamos en un mundo complicado, pero predecible. Pero ahora estamos en un mundo complejo y en cierto sentido impredecible. Todavía hay crisis que se están dando y que son inesperadas y que interactúan entre sí, y que no sé cuántos han visto en las noticias en estos días. Estos problemas de distribución en países como China, en Estados Unidos, disrupción en los sistemas de entrega de productos, de bienes a nivel global, ¿no? Y todas estas fuerzas e interacciones que vemos en nuestro mundo hoy en día. Otros hablan de cómo hemos pasado de un individualismo radical, en realidad, por el que estábamos o en el que vivíamos, a una interconectividad dependiente. ¿No? Lo que nos sucede, ¿no? Se cae el Facebook y se nos acaba casi el mundo, ¿no? Con estos días que ha pasado lo de las redes sociales. A nivel personal también, interesantemente, muchas personas están hablando de cómo las personas están replanteando mucho sus prioridades. No sé qué tanto han oído de mucha gente que está no queriendo regresar a trabajar o quiere regresar a trabajar en condiciones muy diferentes a las que vivían antes, porque se han replanteado completamente sus prioridades en este tiempo. Y la última vez que estábamos acá, veíamos del Salmo 23, ese Salmo del Buen Pastor. No solo compartía cómo había sido de bendición para mi vida en un tiempo de experiencia de COVID, pero cómo esas verdades de este Salmo continúan en realidad sosteniendo nuestras vidas en el día a día y son provisión de Dios para nosotros, recordándonos que no somos huérfanos en este mundo, y que tenemos un buen Padre Celestial que cuida de sus hijos y que guía nuestras vidas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahora, en estos días, también pensando siempre en la provisión de Dios, explorando las verdades del Evangelio, de otras maneras, pues me llevaba el día de hoy a compartir de este pasaje de Hechos, capítulo 17, versículos 10 al 34. Hechos, capítulo 17, versículos 10 al 34. Lo voy a leer. Dice en la versión Reina Valera. Casi pensé en leerlo en catalán, pero mejor no, en esta ocasión. Hechos 17, versículos 10 al 34. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Un poco de lo que leíamos también acerca de la palabra. Dice, escuchando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres.
Y cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos aliento, vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28, versículo clave para nosotros hoy: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros poetas también han dicho: porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, me gustan esas dos palabras, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Versículo 34. Más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Oremos. Señor, una vez más nos acercamos a tu palabra con reverencia, con humildad, Señor, sabiendo que, como hemos ya considerado en esta mañana, ella es la que en realidad nos muestra un espejo de nuestra verdadera condición. Y al mismo tiempo, Señor, nos habla de tu provisión para nosotros. De esa manera, Señor, pedimos que a los que estemos demasiado cómodos, tú nos aflijas un poco, tú nos incomodes un poco. Y a los que estamos afligidos, Señor, en esta mañana, tú traigas consuelo también, tú hagas también esa obra a través de tu Espíritu para recordar tu provisión y gozarnos en ella. Gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues pensaba en esos días, mis hermanos, acerca de la importancia de vivir con una conciencia de Dios en nuestro día a día. Conciencia de Dios en nuestro día a día. De por sí, Dios en realidad inclusive diseñó la vida de esa manera, para que por lo menos una séptima parte de nuestra vida, el día domingo, el día de sábado, el culto de la semana, por lo menos pensemos en esto, por lo menos una séptima parte de nuestra vida la pasemos
en nuestro paso por el mundo durante nuestra vida, tengamos una conciencia de Dios. Claro, nos inventamos muchas cosas para ocuparnos y no necesariamente tener esa conciencia porque tiene implicaciones, pero Dios diseñó la vida de esa manera, una séptima parte de nuestra vida, conscientes o hacer una pausa en nuestra vida, selah, pausa y considera lo que significa en nosotros, en nuestro paso por la vida, tener una conciencia de Dios, de sus obras, en nuestro día a día y cada semana. De esas evidencias de la gracia a lo largo de la semana, yo me gusta pensar de esa manera en ellas, esos momentos, ¿no?, que sabes del cuidado del Padre, que te das cuenta cómo te ha protegido, cómo ha obrado en tu vida en alguna situación en particular, te ha ayudado, te ha dado paz en medio de la tormenta, y de pronto de pronto Él te da esa conciencia de ello, de pronto te das cuenta, de pronto lo piensas y lo valoras de esa manera. Vivimos en realidad nuestra vida de fe de esa manera, con esa conciencia de la presencia, de la obra de Dios en nuestra vida, en el día a día, con esa conciencia inclusive del favor de Dios en nuestra vida, y con esa confianza nos movemos en el día a día. O hay muchas otras fuerzas que nos distraen, que nos mueven un poco el fundamento de nuestra vida, de tal manera que, aunque somos hijos, se nos olvida y actuamos como huérfanos en este mundo, ¿no? Claro, es una conciencia de vivir bajo el cuidado de Dios, con esa confianza movernos en el día a día. No es desconectarnos de la realidad y de nuestras luchas de todos los días, pero entender que hay una realidad mayor, una realidad más absoluta, una realidad más completa. O en nuestra semana hay una desconexión entre lo que pasa aquí el domingo inclusive y el resto de la semana, y como decíamos, vivimos un poco como huérfanos, como que tenemos que valernos por nosotros mismos y sin los recursos del reino. Quizás sí creemos en Dios, pero lo vemos lejano, un tanto ajeno a nuestras experiencias y a nuestras luchas. Y claro, es que hemos vivido por mucho tiempo en un mundo donde todo lo que es sobrenatural se ha ido descartando, ¿no? Se ha perdido el encanto, el asombro de las cosas sublimes especialmente, y vivimos en un mundo donde todo tiene que tener una explicación científica, muchas veces hasta repetible, ¿no?, fabricable de alguna manera. Aunque ahora quizá ya no tanto, hay más conciencia de eso, de esta realidad espiritual, aunque el mundo todavía es muy sospechoso de cualquier experiencia religiosa, de lo milagroso, de lo espiritual, un mundo con escepticismo, cinismo en relación a esto, un mundo en desencanto en cierto sentido, sin posibilidad de lo espiritual, de lo trascendente, un mundo material y sin Dios. Pero ¿qué tal si todavía lo necesitamos? Y no porque sea de alguna manera una forma de lidiar con la cruda realidad de nuestra vida, pero porque no lo podemos evitar. Hay una necesidad de nosotros mismos de buscar conectar con otra realidad más profunda que la física. Hechos 16, versículos 26 y 27, los leíamos. Versículo 27 en particular, dice que, o 26, dice que, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Si cada experiencia de nuestra vida, dijo C.S. Lewis, nos deja todavía insatisfechos, debe ser porque fuimos creados para algo más, para otra realidad, para otro mundo. Y en un mundo así, por otro lado, en el mundo en el que hemos vivido, sin lo espiritual, sin lo sublime, el silencio es ensordecedor.
Tenemos que tener estimulación, tenemos que ocuparnos todo el tiempo, ¿no? Para poder, porque no podemos estar solos. Y en ese sentido, no, la sociedad se vale o nos valemos como raza humana de la religión, de ese esfuerzo por conectarse, de esos pasos para tratar de experimentar algo más allá del mundo físico. Pero el vivir así es cansado, es agotador. Es tratando una nueva cosa todo el tiempo, como los atenienses que leíamos el día de hoy, esperando ver cuál es la nueva manera de hacer sentido de la vida, de tener esa conexión, la novedad, cuál es la novedad del momento. Y entonces es interesante porque todavía las ciudades están llenas de ídolos, como leíamos acerca de este lugar de Atenas. De lugares, de cosas, de personas que siguen prometiéndonos seguridad, satisfacción, significado como en la antigüedad. Lugares de sueños, lugares de esperanzas, de cosas en que poner nuestra confianza para poder vivir o para poder tener vidas con propósito, con felicidad, con seguridad en medio del mundo en el que vivimos. Pero eso es allá afuera, ¿no? ¿O será que también muchas veces nuestras vidas reflejan estas mismas luchas y también nosotros hemos perdido en muchos casos, en mi caso, ese encanto, esa conciencia de este mundo espiritual, esa conciencia de Dios en mi propia vida, de su obra a lo largo de la semana y en cada circunstancia? Y nuestras vidas llegan a ser vacías de esta experiencia de sensación, de relación con Dios, de amor con nuestro Padre Celestial, de trascendencia. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque momentos, Él usa su palabra, Él usa circunstancias, Él usa momentos que nos recuerdan estas evidencias de su gracia, que nos recuerdan de estas verdades y nos traen de regreso a la comunión y nos traen de regreso a un lugar como este donde podemos otra vez recordar nuestra identidad. Pero Jeremías 6:16 dice este versículo: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Preguntad por esas sendas antiguas. Y el Evangelio es esa antirreligión en cierto sentido, como sistema por el cual y a través del cual lo que yo hago puedo conectarme con Dios, puedo relacionarme con Él y lo sobrenatural, con esta realidad espiritual que todos necesitamos suplir de alguna u otra manera. Pero en el pasaje, otra vez, en el pasaje de Hechos, ya vamos a ver, y este versículo que enfaticé, ahora el doctor Lucas, ¿no?, quien escribió este libro de Hechos, en la continuación a su obra de investigación, que fue el Evangelio de Lucas, no solo continúa hablando de lo que Jesús comenzó a hacer, pero ahora en Hechos habla de lo que Jesús continuó haciendo a través de su Espíritu y en la vida de los apóstoles y de los discípulos, y al ellos ir por todo el mundo compartiendo esas buenas noticias de la gracia de Dios. Y en el versículo 28, esa primera sección, la idea principal para nosotros hoy. 3 cosas que hablan acerca de estas verdades y que podemos explorar un poquito más el resto de estos cortos minutos juntos. Versículo 28, la primera parte. Porque en Él vivimos, porque en Él, podemos decir, nos movemos, y porque en Él somos. Contexto de este pasaje: Pablo sigue en sus viajes predicando, estableciendo iglesias, animando, confirmando a los hermanos. Lo vemos siguiendo la dirección del Espíritu, viviendo con esa conciencia de Dios en su vida. Muy interesante leer el libro de los Hechos en ese sentido, ver cómo el Señor, el Espíritu, abre puertas, cierra puertas, Él se mueve en una dirección, se espera, va, sube, baja. Si ve como el Señor abre puerta en cierta dirección, va a ese lugar, lo capturan, lo meten en la cárcel, lo maltratan. Y si yo fuera él, le hubiera dicho: uy, me equivoqué, yo pensé que el Señor no estaba dirigiendo, no hubiera venido para acá, obviamente, a menos que
Si él ha tenido esta conciencia de la obra de Dios en su vida, del Espíritu guiándole, entonces aún esos momentos difíciles por los que él estaba pasando y experimentando tenían un propósito mayor. Y lo vemos entonces en prisión, cantando y alabando al Señor, porque vivía con esa convicción y con esa confianza y con esa seguridad de la dirección de Dios en su propia vida. Pero ahora está en Atenas, en este lugar donde estaba la diosa, el templo de la diosa Roma, el emperador y el emperador Augustus, en la cima de la Acrópolis y desde donde se veía toda la ciudad. Un cómico de la época dice, en una cita famosa, que dice: aquí hay más ídolos que personas en este lugar. Y Pablo, interesantemente, hace referencia a eso cuando habla con los atenienses. Dice versículo 34 que algunos creyeron, dice, se juntaron con él, otros lo rechazaron completamente. Hay un tercer grupo que a mí en lo particular me encanta, y que muchas veces en nuestras iglesias se nos olvida, y tenemos que tener mucha carga por este tipo de personas. Y yo sé que vosotros lo hacen, y porque es un recorrido, ¿no?, de otros que querían seguir conversando al respecto. Es interesante lo que dices, Pablo. Sigamos conversando al respecto. Unos creyeron, otros lo rechazaron, pero otros estaban en este proceso. Y es importante también acompañar y reconocer a que muchos están también en este proceso de entender la obra de Dios en su propia vida. Interesante que en Atenas no se dice que sucedió ningún milagro, ninguna iglesia fue establecida en ese lugar. De hecho, la presentación de Pablo fue incompleta porque no llegó en realidad a compartir todo, porque como que lo interrumpieron y ya se terminó lo que él estaba diciendo. Pero interesante, Dios siguió usando ese tiempo que Pablo pudo dar esta presentación. Es interesante también que no es una presentación como la que hizo a los de Tesalónica, donde si ven unos versículos antes de ese mismo capítulo 17, versículos 2 y 3, dice que discutió con ellos, que les declaraba y exponía por medio de las Escrituras. Interesante, una manera muy diferente de acercarse, de encarar o de hablar con los atenienses. Tampoco hace referencia a la historia de Israel en su presentación. Muy interesante, pero sí apela a los filósofos griegos, interactuando con su forma de pensar, usando aspectos de la cultura como puentes al Evangelio, sin afirmar su cosmovisión, ¿no?, por ejemplo, del panteísmo, pero conectando con esos anhelos profundos de conexión con Dios, conectando por un lado y confrontando sus ídolos y las ofertas huecas de esos ídolos en comparación a la oferta de Dios en el mensaje de la salvación, y llamándolos al arrepentimiento. Ahora, comentaristas eruditos de las Escrituras no están seguros si este versículo que acabamos de decir, si se trata de una cita textual griega, pero otra vez, sin afirmar su visión y entendimiento, Pablo sí la utiliza para apuntar a estas tres verdades para nosotros hoy. Es un pequeño versículo. Esta frase ha capturado no solamente mi atención en estos días, ha capturado mi corazón, y que quisiera dejar también en vuestro corazón el día de hoy para llevar con nosotros y como esta idea principal de ir conscientes de la obra de Dios en nuestra vida, de su obrar en nosotros y de su provisión para nosotros. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Tres cosas interesantes. Interesantemente también el versículo 25 habla de tres cosas. Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Dice pues, hablando de Dios, Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Interesante. Pero el versículo 28, otra vez, en Él vivimos y nos movemos y somos. Ahora, en Él vivimos, ¿de qué nos habla esta frase? Nos recuerda que Él nos creó. Nos recuerda que fuimos formados por Él, creados por Él y para Él. Está esa cita famosa. Hay un hueco en nuestro corazón
que solamente puede ser lleno por la presencia de Dios en nuestra vida. Fuimos creados por Él, fuimos creados para Él. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él, dice, son todas las cosas. Dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Él es la fuente. Él es quien dio el aliento de vida a Adán, como una evidencia de su gracia. El milagro de la vida, la fragilidad de la vida. Interesante porque también estaba viendo lo que dice de este actor norteamericano de esa serie del espacio, pero él se quedaba maravillado, ¿no? Al salir de la atmósfera y decir, es que después de esta pequeña capa, lo único que se ve es negro, es un espacio negro, muerte, y dice, este espacio de aire, ¿no? De la atmósfera, es que hace toda la diferencia para que haya vida en nuestro planeta. Y se quedaba él tan sorprendido de todo eso, la fragilidad de la vida, el milagro de la vida. Y hay una libertad y hay un descanso en reconocer nuestra humanidad. Claro, cuando hay una relación con nuestro Creador. Si no la hay, entonces hay ansiedad, hay incertidumbre sobre nuestro destino. Pero no solo fuimos creados por Él y para Él. En Él, como decíamos, vivimos. Y esa frase ya habla a nuestra vida. No solamente fuimos creados por Él. La siguiente frase dice que Él también nos sostiene. Dependemos todavía de Él. En Él, dice, nos movemos. Significa también rendirnos a Él como nuestro Señor. Y otra vez aquí hay libertad y paz a la hora de rendirnos a Él como nuestro Señor, porque la libertad no es el no tener limitaciones, pero es vivir dentro de nuestras limitaciones. Y esta frase también habla de una realidad interior en nosotros, del mundo de nuestras emociones, también muy reales en la experiencia humana. No solamente vivimos en un mundo físico y material, pero hay este mundo espiritual, por supuesto, y hay una realidad de vida interior que no podemos ignorar. Y solamente Él nos puede sostener emocionalmente, como una evidencia de su gracia, y en momentos de tanto estrés emocional con los que muchas veces tenemos que pasar. Pero solamente esto sucede cuando hay una seguridad de relación comprometida. Si no, también experimentaremos ansiedad, incertidumbre, dificultad para dormir bien. Y claro, hay situaciones extremas, condiciones médicas, imbalances químicos que afectan nuestra capacidad para dormir, pero nuestra vida emocional tiene mucho que ver también con el poder rendirnos al final del día a algo más grande de lo que nosotros podemos controlar, ¿verdad? Cada día tenemos que cerrar los ojos y rendirnos y de alguna manera esperar a que podamos despertar el siguiente día, rendirnos a una realidad mayor. ¿No será de que muchas veces ese no reconocer este mundo interior, este mundo emocional y esta verdad de rendirnos a estas cosas, que es la que nos afecta también aún en nuestra vida física? No la podemos ignorar. Todos la sentimos de alguna manera. Y Él nos da el poder para vivir y para movernos en este mundo. Y la tercera cosa que dice el versículo es que en Él somos. La primera apunta otra vez a nuestra vida física, material. La segunda a nuestra vida emotiva y material, de miedos, amor, sueños, aspiraciones, pero también a una realidad y existencia espiritual. Pero la tercera apunta a la esencia misma de nuestra existencia. En Él dice, somos, a nuestra identidad misma, el fundamento de nuestra vida. Él es la fuente de la vida, Él es quien también la sostiene. Nuestra vida y todo lo que nos sucede está en sus manos, pero Él también es nuestra identidad fundamental también está en Él.
Interesante porque hay también, no sé si podéis ver este aspecto de progresión en esto, ¿no? Lo físico, de lo interno y luego todavía algo más profundo a esa parte fundamental de nuestra vida. Interesante que a Juan, capítulo 1, versículo 22, Juan el Bautista, una vez le hicieron esta pregunta. No sé si te da, ¿cómo la contestarías tú? Juan capítulo 1, versículo 22. Dice, entonces le preguntaron, ¿quién eres? Y luego le dijeron, ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron, y dice, ¿qué dices de ti mismo? ¿Cómo contestarías esa pregunta? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres en realidad? Interesante porque muchas veces lo conectamos con de dónde somos, lo conectamos con nuestra historia familiar, lo conectamos con nuestro trabajo, lo conectamos, pero ¿cuál es la esencia de nuestra persona? E interesante porque la pregunta asume el hecho de que depende de nosotros la respuesta, y eso es lo complicado a veces, de que podemos y creemos que podemos adoptar nuestra identidad, escoger nuestra identidad. El problema es que eso también es muy estresante, muy agotador. Porque, claro, nuestra vida va cambiando, con nuestro entendimiento va cambiando, el entendimiento va cambiando con la edad, con el entorno, con las experiencias, con las influencias de otras personas. Y unas personas basan otra vez su identidad en su nacionalidad, en su trasfondo, en su visión política, en tantas y tantas cosas que sus éxitos, fracasos, etc. Pero ¿qué tal si estas cosas, aunque importantes, no pueden sostener el peso de nuestra vida? Y eso crea incertidumbre, inseguridad, estrés. Colosenses capítulo 2. Ese versículo que cantamos es donde aterrizamos después de todas estas consideraciones. Y el versículo otra vez que nos dice, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Colosenses 2, versículo 2, la segunda parte del versículo 2 dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Vámonos al versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y becas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. ¿Cómo está tu vida de trabajo? Tu vida de salud física, del día a día. Pero más importante aún, ¿cómo estás internamente? Sufriendo en silencio, experimentando quizás hasta cierto sentido una vida seca, sin vida espiritual en realidad. ¿Y qué te mueve? En Él nos movemos. ¿Qué te mueve en tu vida interna? Pero por último, ¿cómo estás en tu persona? En tu sentido de identidad. ¿En qué o en quién está fundamentada tu vida? Decíamos que el Evangelio es la antirreligión porque no es acerca de lo que tengamos que hacer, como lo cantábamos, me encanta ese canto, de lo que podamos hacer, es de lo que Dios ya ha hecho en la obra de Jesús en nuestro favor y en nuestro lugar, de cómo Dios ha mostrado su buena voluntad para con la humanidad. El Evangelio nos da ese fundamento de nuestra identidad, porque nos dice que somos mucho peor, como hemos reconocido esta mañana, de lo que muchas veces nos damos cuenta. Habla no solamente de nuestras acciones, pero de nuestro corazón y nuestras motivaciones. Pero al mismo tiempo, las buenas noticias del Evangelio son que somos mucho más amados de lo que nos hubiéramos podido también imaginar. Que las cosas deben ser mucho peor de lo que pensábamos para que Dios mismo tuviera que venir para arreglarlas. Y al mismo tiempo que Dios nos debe amar tanto para que lo haya hecho, para que haya venido. Que gracias a esa obra somos bienvenidos y somos
otorgados una identidad segura. Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos, hijas de Dios. Que esa identidad inamovible como hijos o hijas de Dios, de ser profundamente amados, de ser completamente perdonados, de ser seguros en su amor por nosotros, es el único fundamento que nos da la estabilidad necesaria para nuestra vida física, en medio de pandemias y situaciones difíciles por las que pasamos, para nuestra vida emocional, en medio de estreses y situaciones que son parte de la vida y de las relaciones interpersonales, pero también en medio de la realidad fundamental de nuestra relación con nuestro Creador, de esa conexión eterna con Él por gracia, también como cantábamos. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu provisión para cada aspecto de la vida, para cada área de la experiencia humana. Señor, la olvidamos, es parte de nuestra humanidad. Señor, luchamos a lo largo de la semana con esta conciencia de tu obra en nuestra vida, con esa conciencia de tu Espíritu obrando en nuestro favor, con esa conciencia de que como hijos tuyos estamos seguros en ti, tenemos el favor del Padre, que no depende de si tenemos un buen día o un mal día, que no depende de nuestro desempeño espiritual, Señor, pero que por gracia y por esa obra completa, perfecta de tu Hijo en nuestro favor, podemos descansar en ella. Y sí podemos ser intencionales en cada una de estas cosas, crecer en la gracia y en cada uno de estos aspectos, pero con una seguridad en nuestra identidad, con una confianza de que tu amor por nosotros no cambia. Y en base a ello, Señor, poder regresar como el hijo pródigo, a darnos cuenta de pronto de que podemos muchas veces estar actuando como huérfanos. ¿Pero qué estoy haciendo aquí? ¿Pero qué estoy haciendo en este momento y pensando de esta manera? Cuando tengo un buen Padre Celestial, cuando tengo todos los recursos del reino obrando en mi favor. Gracias, Señor, por estas cosas. Pedimos que por tu Espíritu podamos ser renovados en ellas. Pedimos que por tu gracia podamos animarnos unos a otros recordándonos esta provisión tuya y cada semana fielmente, una séptima parte de nuestra semana, venir a este lugar durante todo el día, ser conscientes de tu obra en nuestra vida, de tus obras, en nuestro paso por el mundo, de saber, Señor, que estás haciendo algo profundo, algo bello de nuestra vida y que nos da también la oportunidad de ser parte de lo que tú estás haciendo en nuestro contexto, en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestros países. Y gracias, Señor, por estas verdades. Gracias por esta comunidad. Gracias por este regalo de familia. También que podemos acompañarnos unos a otros y ser recordados de todas estas verdades. En Cristo Jesús. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?